Hola, buenos días. Buenos días. Vamos a ver cómo está la conexión. Hoy es sábado 16 de noviembre del 2019. Por favor, si alguno ya puede ver la señal, déjenme saber, algún mensajito. Claudio está por acá a mi lado, intentando conectarse también. Hola, buenos días. Maylin, ¿cómo tú andas? ¿Cómo va todo? Bartolo, un saludo también. Oh, Amaury anda por acá. ¿Qué tal, Amaury? ¿Cómo va la cosa? ¿Cómo va la mar y la tropa? Buenos días, ¿cómo están todos? Esperemos que la conexión hoy nos acompañe, ¿no? Hoy lo que estamos por acá es de apagón. Estamos haciendo este live con un apagón, así que las luces que tenemos es la luz natural, así que disculpan si se ve alguna sombra, pero es para lo que da. Buenos días también, gracias Maylin por saber. Tony, un saludo también. Espero unos minutos para comenzar. Hay varios temas y sobre todo hechos que están ahora mismo en vivo, ¿no? Ocurriendo por allá por Venezuela y Bolivia, varias cosas. Buenos días, Graciela, buenos días. Iván, hola, ¿qué tal? ¿Cómo tú andas? Por favor, Claudio me dice que ya él tiene la señal. Por favor, compartan y cuando quiera pueden comenzar con los comentarios y preguntas para interactuar. Yo voy a hacer como siempre una pequeña introducción, después se suma Claudio y arrancamos con toda la interacción. Buenos días, Esther, también un saludo para ustedes por allá. Vamos a ver cómo va la conexión hoy, cómo nos acompaña. Gui también, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo? Espero unos segundos para comenzar. Y como les digo, por acá el clima un poquitico más agradable hoy y aunque no hay electricidad, por lo menos no tenemos que usar ningún ventilador, así que estará bien. Un saludo también para ti, Lilo, Armando también. ¿Cómo están por allá? Celso, un saludo para ti. Joana también, un saludo. Rafael, buenos días a todos. Ayler también ya anda por acá. Silvia, un saludo para ti, Silvia. ¿Cómo estás por allá? Por tu zona que anda alborotada. Andrés también, un saludo para ti. Eduardo. Bueno, yo creo que ya voy arrancando porque y esperemos que la conexión nos ayude. Recuerden, por favor, compartan para que se sumen la mayor cantidad de amigos y no amigos, pero se sumen acá al live y poder interactuar, ¿no? Los comentarios que vayan teniendo, las preguntas, hay bastantes temas en la mesa, así que les agradezco que vayan compartiendo todo esto para, en cuanto entremos ya a la parte de la interacción, funcione muy bien y dinámico como otras veces. Bueno, primero voy a arrancar con todo lo que está pasando en Bolivia. Acá las noticias en referencia a la situación que se está viviendo dentro de Bolivia y lo que está incluso pasando con los médicos y no médicos que el régimen tiene allá en este país. Hace unos días en el live anterior yo mencionaba eso, que se estaba haciendo poca referencia a la cantidad de médicos y, como les digo, no médicos que están allá. El régimen en un inicio dijo que era alrededor de 700 y tantos, pero todos sabemos en qué funciones están ellos por allá, y muestra de eso fue el arresto de 4 individuos que andaban con una suma alta de dinero, y bueno, ellos después justificaron que según esto eran para los salarios, pero la pinta de entrada que tenían daba mucho de qué hablar, ¿no? Entonces fueron arrestados, creo que ya fueron liberados. También fue arrestada la persona que estaba a cargo de la misión, como ellos le llaman, médica allá. Y el nuevo gobierno interino de Bolivia enseguida pidió que se retiraran del país, algo que me parece excelente. También rompió relaciones con Venezuela, pidió que todo el personal que estaba allá chavista se retirara también. Se retiró del ALBA, se retiró de UNASUR. O sea, yo creo que realmente los pasos que se están dando son muy interesantes, aunque evidentemente, como también habíamos predicho,
el chavismo, el castrochavismo no iba a rendirse tan fácilmente, y ahora mismo ya ha movilizado todas las tropas de Evo Morales, todos los cocaleros, para tratar de crear una inestabilidad. Y ya, por supuesto, Evo Morales está hablando de que él posiblemente, que él quisiera regresar a Bolivia, según esto, a participar de un diálogo nacional. O sea, es realmente delirante que este hombre diga eso. Y sobre todo me parece que han salido a flote noticias o escenarios realmente bien predecibles, pero que por supuesto ellos esconden. La Casa del Pueblo, como le llamaba Evo Morales a su residencia de unos cuantos pisos que había construido, con jacuzzi, cámaras inmensas, todos los lujos. Y él, según esto, hablando de que lo importante es la conservación de la Pachamama, ¿no? A mí me parece que todo esto no es más que todo el cinismo de estos individuos que se hacen llamar socialistas o comunistas. El mismo caso de Rafael Correa es otro de ellos. Y todo esto que estamos viendo ahora sí llama a la alerta de todas las fuerzas democráticas del hemisferio, porque es evidente que ellos no van a cejar, ellos van a mantenerse, van a tratar de crear una gran inestabilidad en el país, ya lo estamos viendo. Y como bien ha alertado también, como bien ha mostrado en su programa diario Jaime Bailey, las sumas que están manejando ellos en el tema del narcotráfico, de la producción y venta de cocaína, son altas, sobre todo para Evo. Y es muy claro y evidente que todos estos campesinos, que generalmente viven en condiciones precarias, al recibir todo este incremento en sus ingresos, por supuesto que van a defender o sea, que regrese Evo y que se mantenga la misma situación. No obstante, la actual presidenta ha dicho que van a convocar ya en breve a elecciones, y que incluso van a aceptar que miembros del MAS, del partido de Evo Morales, participen en esas elecciones. Algo que realmente yo diría que es bastante atrevido por parte de ese nuevo gobierno de transición, porque definitivamente estos individuos en el poder van a tratar de sabotear toda la reconstrucción del país y el regreso a la democracia. Hay transiciones que se han hecho en otros países donde no se ha permitido que los partidos que han sido partícipes de desmontar y destruir la democracia sigan en el juego político, y se ha dicho que tienen que crear otras fuerzas políticas, algunos de sus miembros que no estén comprometidos con el régimen anterior. En este caso, el nuevo gobierno interino está aceptando que el partido de Evo Morales, el MAS, se mantenga como fuerza política y que participe en el nuevo proceso electoral, lo cual, les digo, es una posición que trata de lograr bastante consenso, yo diría, o tratar de apaciguar los ánimos, y está siendo bastante condescendiente, me parece a mí. No obstante, bueno, vamos a ver cómo sigue fluyendo esta situación, porque todo el intento por parte del castrochavismo de desestabilizar la situación está presente. Se ha estado hablando del actual embajador del régimen cubano en Bolivia, un individuo que es apodado El Gallo. Y también yo mencionaba en el live anterior que ya todo este trabajo se viene haciendo desde hace rato. Hay otra persona que ahora está de embajador en Ecuador, de apellido Dauzá, que estaba anteriormente muy activo en Bolivia y ahora se encuentra en Ecuador. O sea, vamos a ver cómo sigue evolucionando toda esta situación. Quisiera mencionar también que dentro de todo este escenario se da un evento del llamado ALBA, en Nicaragua, y Daniel Ortega dice una frase que me parece que hay que tomar muy en serio. Muchas veces las personas creen que las frases que dicen estos dictadores, estos tiranos, hay veces es palabrería nada más, pero yo soy de los que pienso, que ellos en general hablan en estos casos bastante claro. Y dijo Daniel Ortega que estaban jugando con fuego y que ellos habían apostado a la vía electoral, pero que, ojo, todo este derrocamiento o golpe de Estado, como ellos han querido llamar a lo ocurrido en Bolivia, replantea un poco ese escenario. O sea, que de alguna forma ya ellos están amenazando con usar otras vías ya violentas,
Y en ese sentido, incluso todos los procesos amañados que han venido realizando con todos montajes de aparatos electorales fraudulentos, manipulación de los votos, o sea, todo eso incluso, por lo que están diciendo, quizás se quede chiquito, ¿no? O sea, que me parece que en ese sentido, todo el escenario regional, hoy, por ejemplo, estamos viendo lo que la marcha convocada en Venezuela. Honestamente me parece que esa marcha debió haber ocurrido desde hace mucho, en un inicio a partir de enero, cuando Guaidó toma posesión como presidente interino también. Tuvo bastante ímpetu ese paso que dieron, y muchísimos venezolanos lo siguieron. Se fue disolviendo la situación, creo que permitieron que el tiempo se dilatara, permitieron que el castrochavismo hiciera muchísimas de sus jugadas. Realmente incluso el entorno y Guaidó participaron en rejuegos que yo creo que para nada fueron positivos, pero se supone que hoy ellos están lanzando y están intentando retomar el tema de la presión interna, de la presión social, para acabar con, como ellos han llamado, la usurpación del régimen de Maduro. O sea, al final sacar del poder a esta tiranía, que no es otra cosa. Me parece que hay que ver en el día de hoy cuáles son los sucesos que toman lugar en Venezuela, cómo responde el chavismo. Ya ha hecho alarde ya de que va a usar la violencia. Mencionaba que poseían alrededor en un momento determinado dijeron que del orden de 50.000 grupos establecidos, según ellos, para defender la revolución bolivariana. Decían que tenían alrededor de más de 250.000 cuadras ya registradas y organizadas. O sea que realmente ellos han venido armando toda una estructura interna que sea capaz de reprimir y aplastar cualquier reclamo de libertad. Así que vamos a ver qué va pasando hoy en Venezuela. Me parece que de nuevo se abre ese telón que durante un tiempo estuvo apagado, ¿no? Todos los supuestos movimientos de un diálogo, de llegar a un acuerdo, eso ha demostrado que no va a ninguna parte con estos individuos. Y en otro sentido también, estos individuos se están mostrando bastante agresivos para aplastar cualquier disenso. Lo estamos viendo. Ayer mismo creo que entraron a la sede del Partido Voluntad Popular, que es el de Guaidó, y todo esto claramente son las clásicas señales de que no van a permitir ningún tipo de movimiento, ¿no? Entonces vamos a ver qué es lo que ocurre en ese sentido. Entonces, rápidamente voy también, déjeme ver si se me queda algo de lo que tenía. Por cierto, también es importante la noticia de que el actual gobierno de Ecuador cesa el contrato de los médicos que estaban allá. Es evidente que no solamente en Bolivia, que registraron la entrada de supuesto personal de salud del orden de 100 individuos que supuestamente entraron como parte de la colaboración que le llamaban médica. También en Ecuador, el gobierno ecuatoriano, y se había comentado en los medios que habían detectado la entrada de venezolanos y cubanos. Y me parece que este paso de limpiar todos estos países del antiguo ALBA, o de este bloque castrochavista, limpiarlos de estas supuestas colaboraciones, es un paso fundamental que se debe dar. Así que muy bien por Bolivia, muy bien por ese gobierno interino que está dando pasos claros y directos. Muy bien también por el gobierno de Lenín Moreno, que ha ido delimitándose en una dirección que ha sorprendido a todos, ¿no? Entonces, voy al tema Cuba. Voy al tema Cuba, y para ello arranco por lo que ocurrió esta semana con el asunto de la visita de los reyes de España, y después entro un poco a todo lo que es el escenario represivo y la situación de los presos. Entonces, en la visita de los reyes de España, yo creo que, como todos esperábamos, no trajo nada distinto de lo que nos ha acostumbrado el gobierno español. Lamentablemente, en los últimos tiempos, los españoles han estado, excepto cuando el gobierno de José María Aznar, que tuvo una posición abierta, mucho más abierta, directa,
excepto en ese caso la mayoría del comportamiento que ha tenido, o la generalidad del comportamiento de los gobiernos españoles han sido para proteger unas inversiones, principalmente en el sector hotelero, inversiones que tampoco se dirían que son grandes inversiones o de gran magnitud, realmente, excepto algunos hoteles, no hay mucho más. Y como hemos reiterado, y como he dicho en otras ocasiones, la deuda que ha venido contrayendo el régimen cubano siempre ha sido en aumento y en la mayoría de los casos no ha pagado lo que debe. Realmente es muy, muy, muy lamentable y penoso esto que ha ocurrido con España. Me parece que el encuentro incluso con Raúl Castro denota claramente que ellos no tienen la más mínima intención de empujar realmente por un cambio democrático, ni siquiera por el mínimo respeto de los derechos y libertades fundamentales. Se comentó sobre el discurso del rey, y yo diría que ese discurso que hizo el rey fue más para tratar de lavarse las manos que para realmente lograr un impacto, porque ni siquiera ese discurso salió en ningún medio de prensa o hacia el interior, en ningún periódico, en ninguna medio noticioso. Y aparte fue un discurso bastante tibio en comparación con la realidad que estamos viviendo. Hay que señalar que ya desde hace años, desde hace meses, y también en las últimas semanas, la embestida represiva por parte del régimen ha sido bastante clara, y hoy en día no está permitiendo ni siquiera reuniones minúsculas de activistas políticos o de la sociedad civil. Todo el tema de los arrestos arbitrarios, de la violencia contra los activistas, contra toda la sociedad cubana, la negativa de que muchos cubanos puedan salir, o varias personas de la sociedad civil y la oposición puedan salir al exterior con la llamada regulación. Todas estas violaciones están a la cara de todos, y tanto el gobierno español, y en este caso en la figura del rey, vino también el canciller nuevamente, todo esto fue completamente omitido. Entonces, ahí quiero entrar ya en el tema que nos compete a nosotros desde la oposición. Se hicieron cartas, se hicieron pronunciamientos de que los reyes se entrevistaran con la oposición interna. Yo en lo particular pienso que primero sabía que no iba a ocurrir, ni siquiera se iban a responder. Pero hay un punto en el que he venido tocando en otras ocasiones y que ahora en este caso quiero enfatizar. Para lograr poner la presión necesaria para que gobiernos como el de España, que todo el tiempo han estado en un coqueteo con el régimen cubano, para lograr poner la presión y que ellos tengan que tener encuentros con nosotros, que tengan que reconocer a la sociedad civil independiente, que tengan que reconocer a la oposición, para lograr eso el trabajo tiene que ser mucho más sistemático, y el trabajo, honestamente, desde mi perspectiva, ha estado ausente. No creo que en los últimos tiempos, sobre todo desde que la oposición pudo comenzar a salir a partir del año 2013, no creo que se ha hecho un trabajo en la arena internacional para que la oposición interna sea conocida, sea reconocida y sea tomada en consideración, y que se pueda hacer toda la presión como en el caso actual de la visita de los reyes de España. ¿Y por qué digo eso? ¿Cuáles son mis argumentos? Yo vi varias cartas, vi una carta del senador Marco Rubio, vi algunas declaraciones de algunos actores del exilio que pedían ese encuentro. Sin embargo, yo puedo decir con pleno conocimiento que en el caso de alguna parte de la oposición, sobre todo interna, en muchas ocasiones que hemos estado en eventos internacionales, no se nos ha acordado, no se nos ha construido una agenda de encuentros, y como caso muy particular puedo decir lo ocurrido en la Cumbre de las Américas de Lima de abril del año 2018, donde quienes estuvimos no se nos pactó una agenda con distintas cancillerías o actores políticos. Incluso mencionaba yo en otro live anterior, en el caso venezolano se acordó, se buscó un encuentro de 4 opositores, incluso en líneas políticas distintas, con el vicepresidente Mike Pence. Y en el caso cubano, inexplicablemente, 2 activistas que tenemos un cierto perfil, como es el caso de Guillermo Fariñas y un servidor, no fuimos invitados a una reunión con el vicepresidente Mike Pence.
Yo creo que todos estos elementos dicen que tenemos que primero revisarnos en casa para entonces poder poner toda la presión que se necesita hacia el exterior. Yo en lo particular no espero un comportamiento cabal, un comportamiento ético por parte de algunos actores políticos en la arena internacional. Yo lamentablemente, y es una realidad, tenemos que asumir que muchos de los actores políticos implicados en el tema Cuba están actuando simple y llanamente por cuestiones de conveniencia, y para el gobierno español y para el mismo caso, por ejemplo, de los reyes, vienen a cumplir con una agenda que está trazando su país. Y su país en este momento, y lo ha dicho bien claramente, está buscando frenar la aplicación de la ley Burton, las sanciones a los militares cubanos, que implica las sanciones a los militares cubanos, a las empresas españolas que están haciendo acuerdo con esos militares cubanos, que son los responsables del aparato represivo hacia el interior. Entonces, esa es la agenda de estos países, esa es la agenda de esos actores políticos, y me parece que para que se pueda ejercer toda la presión sobre estos individuos y al final tomen en cuenta a la sociedad civil independiente, a la oposición, me parece que tiene que haber un trabajo mucho más consciente, mucho más activo y mucho más serio y de seguimiento. Por ejemplo, se me ocurre también que a los españoles, hay muchos españoles con presencia en el mundo de los negocios y del comercio, tanto en Miami como en todo el estado de la Florida. A mí me parece que hay que hacer un trabajo con todos estos empresarios, porque sin dudas hay muchos más empresarios interesados en mantener sus negocios, en mantener una vida económica activa en Miami y en el estado de la Florida, que el número de empresarios que pueden tener un interés en mantenerse su presencia y su interacción con el régimen cubano. Entonces, creo que nosotros como cubanos, los que estamos dentro y los que estamos fuera, debemos revisar todo esto que está pasando, porque si bien está magnífico todo, o sea, y es necesario y obligatoria toda la denuncia y mostrar a nivel internacional la indolencia que está existiendo por parte de algunos gobiernos, tenemos que estar conscientes de que si no hay una presión real, no va a cambiar esa situación. Y en el caso nuestro, le puedo decir yo en lo particular, con toda objetividad, que la oposición interna, empezando por los actores propios cubanos, por los actores cubanos americanos, por grupos o instituciones que son afines a nosotros, no han prestado para nada toda la importancia que requiere el apoyo a la situación interna. Entonces, pedir a actores externos que sabemos que están actuando con cinismo que den los pasos que deben hacer, me parece que eso va a ocurrir mucho después que nosotros propiamente, nosotros los cubanos y los cubanos americanos, podamos darnos la importancia y tratarnos con el respeto necesario. Yo creo que eso es fundamental. De lo contrario, vamos a seguir quedándonos en el tema de la denuncia y de los deseos, de lo que quisiéramos tener, que no se nos va a dar si no tenemos efectividad. Y ahora paso al tema de la represión y el tema de los presos. Estamos viviendo ya, y es consecutivo, o sea, realmente el régimen ni se está cubriendo la cara, ni está tratando de ocultar toda la represión y todo el abuso. Lo hemos visto a diario, salen noticias de personas que están siendo arrestadas sencillamente porque les da la gana, de personas que están siendo maltratadas, que incluso físicamente sufriendo las violaciones por parte del régimen, y lo está haciendo en forma descarada. Creo que independientemente de los pasos que se están dando, ayer mismo veía el tema de las sanciones a nuevos hoteles, eso me parece magnífico. Creo que es excelente que sigan estas sanciones incrementándose, que el régimen entienda que no van a parar todas estas sanciones, que tiene un costo seguir en la línea que se está moviendo. Independientemente de eso, me parece que la otra parte del apoyo hacia el interior es fundamental. He estado viendo en estos días que varias voces se han alzado con el tema de José Daniel. Me parece que es fundamental que si el régimen tiene preso a José Daniel ya por todo este tiempo y a los otros 3 activistas, el régimen alega que ha habido un problema de violencia, que agredieron a otro opositor, a otro activista. Bueno, si es así, tienen que mostrar las pruebas.
tienen que mostrar las pruebas, y lo que no pueden hacer, incluso si eso fuera verdad, lo que no pueden hacer es ellos estar golpeando, ellos tener aislados a los familiares, que no se sepa qué está pasando, que no presenten todo el procedimiento según ellos de pruebas que tienen. O sea, eso no puede pasar porque eso viola los requisitos de un debido proceso. Independientemente, si ellos tuvieran esas pruebas, tienen que mostrarlas ya. Y si no las tienen, entonces tienen que liberarlo. Y si tienen las pruebas, tienen que cumplir con el procedimiento o sea, con los pasos y el protocolo de un debido proceso. Y eso no lo están haciendo. Entonces me parece que ese es un tema fundamental a remarcar. No obstante, hay otra cosa que sí quiero marcar acá. Se ha hecho bastante movimiento, o sea, se han hecho bastantes declaraciones en este tema de José Daniel, pero no sé por qué veo la ausencia de otros casos que realmente necesitan denunciarse, como es el mismo caso, y ahora iré a este caso específico de Xiomara de las Mercedes, el caso también de Silverio Portal Contreras, el caso también de otros presos que miren lo que acaba de ocurrir con Armando Sosa Fortuny. Me parece que independientemente que se mencionó 2 días lo que ocurrió con Armando Sosa Fortuny, no se ha hecho toda la denuncia internacional que se debe hacer en su caso. Ayer yo veía hace un rato un video de Almagro mencionando el tema de José Daniel, pero mencionaba exclusivamente el tema de José Daniel. Yo creo que todos los abusos que están ocurriendo, y si no todos, hay un número que realmente son muy simbólicos y muestran toda la atrocidad del régimen. Y creo que esos casos también hay que mostrarlos con nombre y apellido, y hay que referirse a ellos. De lo contrario, esto sonaría como que hay como una especie de selectividad. He mencionado varias veces también que en el caso de la OEA se acepta el listado de los presos políticos venezolanos. Almagro permanentemente está aceptando el listado que le pasa la organización que se llama Foro Penal, donde están registrados todos los presos políticos venezolanos. No entiendo por qué en el caso cubano no se está aceptando el listado de presos políticos cubanos. Me parece que eso es algo que tiene que ocurrir con celeridad. O sea, tenemos que ver pronto que exista ese listado de presos políticos cubanos, debidamente avalado, por supuesto, sea reconocido por las instituciones regionales como es la OEA y otras instituciones internacionales. Amnistía Internacional todavía no reconoce el caso de varios presos políticos cubanos que claramente están en las cárceles por motivos de conciencia. Entonces creo que este es un trabajo que está faltando, sobre todo en este escenario represivo, y que va a continuar, porque el régimen lo está diciendo muy claro. Va a continuar. Los mensajes que le dan a los activistas y tanto de la sociedad civil como de la oposición es que no van a permitir absolutamente nada. O sea, eso va a seguir. Dentro de todo este caso, que ya por acá estaba Mercedes Perdigón mencionándolo, está el caso de Xiomara de las Mercedes. Xiomara de las Mercedes es una mujer que ha cumplido 2 condenas. En este momento está muy débil de salud, sigue sin tratamiento, algo que es completamente inexplicable. Yo en lo particular considero que lo que viene del régimen es esperado. Yo espero del régimen cualquier nivel de cinismo, de despotismo, de desprecio por la vida del ser humano. Todo eso yo lo espero del régimen. Pero lo que no pudiera esperar es que otras personas que son aliadas, o que según esto son aliadas, y que deben intervenir y poner todo el empeño, no lo estén haciendo en la magnitud que se debe hacer. Hasta hoy, Xiomara de las Mercedes no tiene su tratamiento para la tuberculosis. Hace 2 días o 3 días, yo fui con el padre Castor Álvarez de Besa, Claudio Fuentes y yo fuimos a visitar a Xiomara, y realmente la vi en un estado penoso. Su salud cada día se resquebraja más. Y otra cosa que me llamó la atención es en las condiciones que está viviendo Xiomara. Xiomara está viviendo en un albergue en el fondo de Guanabacoa, con un techo de fibrocemento. Todos sabemos, bueno, todos no, pero muchos sabemos que cuando el sol da en estos techos de fibrocemento, el calor es terrible. Un techo bajo. Pero no solamente eso, sino que este material de fibrocemento en muchos lugares está prohibido porque tiene asbestocemento, que es un elemento cancerígeno.
Entonces imagínense usted que Xiomara de las Mercedes, que está enferma de tuberculosis, esté en un lugar donde el techo tiene asbesto cemento, que es un material cancerígeno. O sea, todo esto que estoy diciendo realmente para mí es extremadamente escandaloso. Y lo que menciono por parte del régimen, el escándalo lo sabemos cómo actúa, pero por parte de las personas que tienen que ser aliados, yo no me lo puedo explicar. Yo no me puedo explicar que realmente ya la visa para sacar a Xiomara no esté todavía o no sea visible. Y sobre todo el principal tema que veo acá, muy increíble, es el tema de su tratamiento. Hace unos días se empezó a realizar una colección de los medicamentos para Xiomara. Creo que ya en algún momento debe llegar. Yo ese día también fui y le llevé algún aporte de algunos amigos desde el exterior que quisieron mandarle para su alimentación. Ella sí me había comentado, la hija, que otros medicamentos los posee para la fiebre y estas cosas, pero definitivamente me parece que seguir esperando y no actuar con toda la celeridad es dejar que el régimen logre su acometido, que es que Xiomara muera, que termine la vida de Xiomara de las Mercedes. Ella empieza a hablar, su voz se le rasga, en algún momento empieza a llorar, realmente está deprimida, pero todavía yo siento que su espíritu tiene fuerza. Desde ayer estaba con vómitos también, o sea que no está ingiriendo alimentos, estaba muy flaquita, y todo esto honestamente me parece demasiado serio como para ser obviado. A mí me hubiera gustado escuchar en la voz de Luis Almagro también, no solamente el nombre de José Daniel y lo que está planteando él, que se cumplan con los procedimientos y con las reglas básicas, sino también en el caso de Xiomara, que menciona la necesidad de una visa humanitaria, de tratamiento y de condiciones básicas. Yo creo que estamos viviendo una situación crítica donde el régimen está mostrando que no tiene piedad, y lo peor que nos puede pasar es que realmente muestren que no tiene esa piedad y que no pasa nada. O sea, esto es algo que tenemos que impedir por todos los medios. Ya murió Sosa Fortuny, murió en la cara de todos nosotros. Creo que hicimos poco para lograr que sobreviviera, un hombre ya de casi 80 años y 43 años en la cárcel, y ahora con Xiomara me temo que está ocurriendo lo mismo. Entonces, entonces Claudio entra y vamos a empezar con los comentarios, que sé que hay bastantes, ¿no? A ver, espérate, déjame mover un poco la silla para... Bueno, buenos días a todos. Bueno, Antonio, yo quería, además de lo que tú has dicho ya de Xiomara, yo como testigo y de alguna manera casi víctima de esa situación, ¿no? Porque uno enseguida sencillamente no se siente bien con todo lo que está ocurriendo, y también, bueno, con un comentario que tiene Moya aquí, ¿no? Que dice que el régimen es el principal responsable de la situación que tiene Xiomara porque ellos la llevaron ahí. Yo quería contestarle a Moya, es que bueno, Moya, sabemos que el régimen no se va a ocupar de nada y es el máximo responsable. No, el régimen va a propiciar la muerte de Xiomara. Por supuesto, pero nosotros vimos a Xiomara que para entrar a su casa, es decir, a ese albergue, que no es mi casa, hay que entrar por un terraplén lleno de aguas bañales, de hierba, y que si Xiomara tuviera que ir a un hospital de noche o en cualquier momento salir de ahí es casi imposible. Xiomara debería estar alquilada en un lugar, al menos cerca de un hospital, un lugar que tenga cierto carácter céntrico. No, y con mínimas condiciones de salubridad. Esto mismo que estaba hablando Claudio, si Xiomara tiene tuberculosis, o algunos casos incluso el régimen se ha coqueteado, ha dicho que sí, que no, cáncer en los pulmones. No es posible que Xiomara esté en un lugar donde tiene que estar sometida a esa temperatura, y también en el mismo caso del asbestocemento, que sabemos que es una sustancia tóxica. O sea, eso no puede ocurrir. A mí me parece que hay que buscar, y los recursos existen, para que Xiomara esté en otras condiciones. O sea, debe estar en otras condiciones de atención y de seguimiento. De hecho, ella nos planteó que ella no quiso seguir en el hospital porque sentía todo ese ambiente, por supuesto, denso sobre ella, y que no le estaban haciendo nada. Y ella nos lo dijo, dice, prefiero morir en mi casa. Exactamente, si voy a morir. Exactamente. Entonces, bueno, vamos a comenzar desde el principio. Y dice Rafael Alejandro Hernández, dice, ¿se sabe algo de José Daniel? Ya tú has hablado sobre ese asunto. Magali Rodríguez dice, saludos de Atenas, y también hay personas desde
desde España, desde Canarias. No sé quién es la persona de Canarias porque ahora no puedo acceder arriba. Esto tuvo una interrupción, disculpen. Ángel Moya estaba mirando, dice que bueno que Trump ya había alertado sobre el papel del régimen cubano en la desestabilización de América. Sí. Y que hay varios videos en la zona de Los Altos incitando a la guerra civil en Bolivia. Yogi Pérez dice eso, los laboratorios de la FARC y el ELN también tienen que ver con lo que ocurre todo en la producción de cocaína en Bolivia, y que dice que esa es una financiación de hace 40 años. Exactamente, eso mismo yo quería decir, Yogi. Para algunas personas plantean de momento como que esto es nuevo. De hecho, los otros días me sorprendí viendo, no sé si era un editorial o un artículo en Diario de Cuba, que hablaba de que, según esto, la técnica de, ¿cómo le llamaron? Reblandamiento o de acostumbramiento. Sí. Era una técnica que se había creado en Venezuela y que ahora estaba siendo aplicada aquí en Cuba. Por Dios, la técnica de acostumbramiento ha sido la técnica que siempre ha usado el régimen cubano desde el año 59, con todos los plantados y todos los presos que han estado en situaciones extremas, hasta en los últimos tiempos. Lo han usado permanentemente, y lo usan no solamente una vez que el individuo está en la cárcel, lo han usado con todos nosotros, con el hostigamiento permanente, y sobre todo en los medios de prensa. O sea, uno arresta una vez y es noticia, uno arresta una segunda vez y es noticia, pero cuando uno arresta, por ejemplo, esto mismo que está pasando con las damas de blanco cada domingo, cuando uno arresta 200, 300, 400 veces, ya no es noticia. Entonces, a los mismos opositores, este mismo muchacho, ahora artista independiente, Alcántara, Luis Manuel Otero, lo están arrestando casi todos los días. Y eso es para que eso deje de ser noticia. Nosotros conocemos perfectamente bien ese manejo, conocemos perfectamente bien esto de poner a un activista, sobre todo activistas que no tienen mucha visibilidad, ponerlos un día, ponerlos dos, ponerlos tres, soltarlos, agarrar a la familia. La serie esta que hicimos, Vamos por ti, por tu familia, reflejaba claramente ese trabajo sistemático. Entonces, todo este trabajo represivo, también tenemos la otra parte del trabajo que tiene que ver con el financiamiento de estos regímenes. Como ellos no producen, como ellos no generan riqueza y necesitan mantener un aparato inmenso de represión, entonces esos recursos, ¿de dónde salen? Ya sabemos ya perfectamente bien, desde hace muchísimos años, que el régimen cubano ha traficado armas. Yo sé perfectamente que ha traficado armas de las que se agarraron en Vietnam, americanas, las vendieron por acá a otras guerrillas. Han traficado drogas, y las drogas, no solamente el caso de Ochoa, que fue el caso que se vio. Por ahí está también Aldo Santamaría, el hermano de Abel Santamaría, en un juicio que por ausencia fue condenado. Y hay otros casos más de individuos que han sido condenados en ausencia por tráfico de drogas. Entonces, el manejo del régimen con el tema de la droga es muy viejo, con el tema de las armas. O sea, esto que estamos viendo ahora es en un escenario para ellos mucho más factible, mucho más viable que la isla, que como quiera que sea, era más fácil monitorear. Ya continente adentro, en Venezuela, en Bolivia, en Nicaragua, incluso en Ecuador. O sea, eran escenarios para ellos mucho más viables y mucho más fáciles de manejar. A mí lo que me llama la atención, y creo que ahorita, hace un momento veía por arriba, antes de empezar el live, una entrevista a Mike Pompeo, que mencionaba algunos puntos, pero yo honestamente siento que el gobierno de los Estados Unidos, con sus aliados en la región, y hablo de Colombia, que lamentablemente se abstuvo en la votación de Naciones Unidas, hablo de Brasil, hablo de gobiernos que tienen peso en la región, creo que tienen, como se dice en buen cubano, ponerse las pilas. Porque estos tipos están bien agresivos y comportándose absolutamente con toda impunidad y velocidad para lograr virar de cabeza a la región, y gobiernos que actuando desde una mentalidad democrática, como es el caso de Rafael Piñera, que ahora mismo lo mencionábamos hace un rato, está cediendo espacio a grupos que se están moviendo Sebastián Piñera, perdón, se están manejando con tremenda agresividad. Entonces yo creo que eso que tú estás mencionando, el narcotráfico, el tráfico humano, todos estos elementos le dan tremendos réditos para ellos mantener
estos sistemas despóticos. No, y además, Antonio, fíjate, yo pienso que incluso todo el negocio de cocaína de Evo Morales no es de Evo Morales nada más. Ahí debe estar metido Raúl hasta los tuétanos, Maduro hasta los tuétanos. No, de hecho hay una cosa, hay algo, porque Bailey mencionaba todo el tráfico de la cocaína. Y habría que ver entonces, para realizar todo ese tráfico, se supone que tienen que haber militares implicados. Habría que ver quiénes son los militares en Bolivia que estaban implicados, porque para lidiar con los carteles de la droga hay que lidiar con armas. Con esos individuos no se trata como gente de negocio, se trata en otros términos, ¿no? Entonces habría que ver bien toda la implicación. Aplaudo la posición que está teniendo el nuevo gobierno interino en Bolivia, que hasta este momento se está mostrando con bastante energía, ¿no?, frente a esta situación que le están heredando. No, pero además fíjate, si Evo ahora sale y todo ese negocio se queda como al garete, menos dinero para Venezuela, Cuba, en todo este asunto, y claro que ellos van a tener obligatoriamente que atacar a ver si regresa Evo. Y bueno, es evidente que si hay una venta con los carteles de Sinaloa, como ha dicho Bailey y demás, Antonio, era bastante predecible que México le diera asilo, porque además coger a Evo Morales preso va a ser un asunto de un gran escándalo para mucha gente. No, si Evo Morales empieza a declarar, y aparte... De hecho, vamos a ver todo lo que ocurre ahora con la gente del Tribunal Supremo en Bolivia, que ya están bajo investigación. No, y Claudio, es evidente que por lo que se ha visto y la forma de actuar, Evo Morales no es un hombre de un gran carácter, y preso y presionado, y tratando de negociar su libertad o una menor condena, posiblemente dijera una cantidad de cosas que al castrismo y al castrochavismo no le convenía, y por eso se movieron con esa celeridad para sacarlos de Bolivia. Creo que la jugada de ponerlo en México, trata de darle un tono distinto a que se desatara todo este tema de la droga y que Evo estuviera aquí en La Habana o en Caracas. Llevarlo a México, que se vende como una plaza de mayor neutralidad, tratan de buscar de alguna forma más legitimidad a este resguardo de este individuo, que al final, por lo que se está viendo, es un capo de la droga, ¿no? Bueno, saludos a Elsa Morejón, a Vicet también, por supuesto, Jorge Olivera, que nos estaba mirando, hay muchos. Seguimos entonces en el orden de lo que han dejado las personas. Ariel Stark dice, bueno, sobre Xiomara, ya hemos contestado. Ya comentamos ya sobre... Ángel Moya plantea que Evo tiene dos elementos. Él es quien renunció y a la vez es quien está haciendo un llamado a la violencia, y México le da el apoyo político y el visto bueno a esa violencia. No, sin duda, Moya, este es un rejuego de rescatar al hombre. Fue lo mismo, yo lo veo con la misma lógica de lo que ocurrió cuando Hugo Chávez intentó el golpe de Estado en el año 92, que inmediatamente él se rinde para tratar de salvar su vida, pero este hecho se vuelve a repetir en el 2002 cuando intentan sacar a Hugo Chávez del poder, y Fidel Castro enseguida interviene para salvar a su hombre, y después hemos visto lo que ha pasado. O sea, yo no tengo dudas que esta jugada del castrochavismo es tratar por todos los medios de resguardar a su hombre para generar toda esta inestabilidad, evitar que exista un proceso de transición ordenado, llevar al país al caos y tratar de que Evo Morales pueda regresar, que de hecho ya está diciendo que quiere regresar. O sea, todo esto claramente es jugada cantada. Me parece que el gobierno de los Estados Unidos y de Brasil y de Colombia, que son los principales actores en toda esta zona, por supuesto los otros, Ecuador, Paraguay, todos estos otros países, deberían de brindar el mayor apoyo posible al gobierno interino de Bolivia, y no que ocurra lo que vimos hace unos años atrás con Honduras. En Honduras, cuando sacan a Mel Zelaya, realmente el gobierno hondureño se quedó solo. Incluso los Estados Unidos en aquel momento, con la administración de Obama, dejó solo a ese gobierno, que lo que hizo fue realmente sacar a un individuo que estaba ya implantando el modelo castrochavista, o intentaba implantar el modelo castrochavista en Honduras. Gracias a Dios, ese gobierno provisional se comportó con fuerza, dio los pasos, logró llegar a las elecciones, y al final Mel Zelaya no pudo preponderar. Pero no obstante, en este caso de Bolivia, a mí me parece
que, como se dice, la bronca viene ahora con toda esta tremenda movilización que ellos están haciendo, tratando de poner muertos y desestabilizar el país para que este individuo, este narco, que es Evo Morales, pueda regresar nuevamente al poder. A mí yo quiero aclarar también que me encantó cómo lo trató Bañez, la nueva presidenta interina, diciéndole que a Evo que era un cobarde, ¿no? Y que además que tiene que regresar a un proceso de justicia. Y es una pena que la justicia esté tan lenta en Latinoamérica, como dijimos en el programa anterior, Antonio, porque bueno, vemos que Cassis parece que quiere escaparse, Cristina Kirchner, vemos a Rafael Correa en Bélgica, que no acaba de entregar a este hombre a la justicia en Ecuador, y estamos viendo y vemos a Lula, vemos a Lula que ¿no? normalmente regresa al ruedo político cuando lo que está cargando es con una cantidad de condenas y robos y corrupción espectacular. Entonces esto en ese sentido es preocupante. Bueno, Tony Pérez Ginarte dice respecto a Venezuela, ¿qué piensan de la postura del presidente de El Salvador? Bueno, por supuesto es una buena noticia que el presidente de El Salvador se alinee con las fuerzas democráticas. Me parece que hoy que nuevamente Guaidó regresa a lo que no debió haber dejado en ningún momento, que es la presión interna al castrochavismo. Creo que la mayoría de todos los gobiernos democráticos de la región deben hacer un gran apoyo, porque como bien alertó Diosdado Cabello y Maduro, ellos están listos para irle arriba con violencia a los actores democráticos. Entonces, gracias a Dios, El Salvador es un nuevo gobierno que está a favor. Ahora mismo Bolivia también es un nuevo gobierno que está a favor de impulsar la democracia. Lamentablemente Argentina pasa al otro bando, tenemos a México también, o sea que realmente el pulseo que se está dando en la región es tremendo, y nosotros en Cuba estamos en el medio de todo ese pulseo, y por eso yo me refería anteriormente que es lamentable que a las fuerzas internas de la sociedad civil, de la oposición, no se le esté brindando todo el apoyo, que no sea selectivo ese apoyo, que ese apoyo sea a los distintos actores que hay, para que de esa forma nosotros podamos hacer desde el interior el papel que nos toca, que es la presión al régimen castrista, que es el régimen central en todo este problema. Entonces, por favor, hablemos, discutamos, mostremos esto en los medios, el estado de opinión es importantísimo. La presión interna en Cuba ahora mismo es necesaria. Y el régimen, gracias a un mal trabajo, esa es mi opinión, gracias a un mal trabajo que se ha hecho durante los últimos tiempos, ahora mismo está pudiendo ir sobre nosotros de forma microscópica, porque el radio de acción de la oposición y de la sociedad civil no ha crecido lo suficiente como para poder frenar las acciones del régimen. De todas formas, yo quería incluir ahí, Antonio, que en el caso de Venezuela hemos visto que Maduro acaba de incluir a una milicia con 300.000 personas no preparadas, armadas con fusiles. Y si no hay una amenaza creíble en el horizonte, como lo he dicho otras veces, podemos estar incluso a las puertas de una nueva matanza. Quizás. Es decir, no basta con sacar a la gente a la calle, tiene que haber, como bueno, incluso el mismo Guaidó ha dicho, una correlación entre la presión externa y la interna, porque literalmente hacia el interior Maduro puede masacrar limpiamente. Yo creo que la estrategia que van a seguir en este momento, Claudio, en la misma dirección de lo que tú estás diciendo, yo creo hay que seguir muy de cerca lo que va a pasar hoy en la marcha que está convocando Guaidó y la oposición, y la contramarcha de Maduro, por eso hay que seguir muy de cerca la reacción que va a tener el chavismo, porque no dudo que van a plantear quizás un enfrentamiento casi cuerpo a cuerpo para amedrentar a las fuerzas democráticas. Entonces vamos a seguir de cerca hoy lo que está pasando. Bien. Tony Pérez, que no es Tony Pérez Ginarte, ayudó en la policía y el ejército bolivariano juntos al pueblo en Cuba, Venezuela y Nicaragua, todo lo contrario, por supuesto. Sí, decíamos en otro y en el programa que subimos ayer de Estado de SAT de análisis que la gran diferencia que ha ocurrido en Bolivia es que el castrochavismo no pudo penetrar a las fuerzas militares, no pudo desmantelar las que existían y montar un aparato militar a su medida. Y entonces eso ha marcado una gran diferencia, porque si vemos la presión social que se ha hecho en Venezuela, yo diría que fue mayor y más reiterada que lo que ocurrió en Bolivia. Pero con la gran diferencia que en Venezuela el aparato militar está completamente alineado con el chavismo, con el castrochavismo, y en el caso de Bolivia no. Y entonces eso ha marcado una tremenda diferencia. Es de señalar que incluso en el caso de Bolivia el ejército ni siquiera se fracturó. La declaración y la toma de postura por parte del aparato militar
fue el Estado Mayor en pleno, se paró y le sugirió muy claramente y habló muy claro a Evo Morales de que su tiempo había acabado. Entonces, eso definitivamente ha marcado una gran diferencia. Oye, quiero saltarme un momentico un comentario de Elena, porque es sobre Xiomara y, Sí. y tenemos que incidir ahí. Dice Elena Millares: las organizaciones del exilio tienen más que suficiente para sacar a Xiomara de ahí y ponerle en un lugar adecuado. Los fondos están muy mal administrados. Todo se queda en el exilio. Eso hay que hablarlo y denunciar, pues así no se puede ir con la lucha. Hay que responderles a ustedes con visibilidad internacional y para que ustedes y los presos y la familia puedan resistir y seguir en la lucha, que para nada es fácil. Yo creo, Elena, que el tema de Xiomara hoy mismo está en el meollo, o sea, es uno de los centros de esta lucha. Si nosotros no logramos que Xiomara viva, el régimen se va a apuntar o sea, va a tener un gran éxito en ese sentido, demostrar que ellos pueden aplastarnos y no pasa nada. En ese sentido, creo que hay que hacer todo el esfuerzo, primero porque empiece allá hoy, lo antes posible, a tener todo su tratamiento para la tuberculosis, que tenga mejores condiciones en las que esté y que realmente haya un esfuerzo inmenso para sacarla cuanto antes del país. Si no puede salir del país, que sea porque el régimen dijo no sale, pero no porque del lado nuestro hemos carecido de las tramitaciones y las visas o sea, el protocolo para que esté fuera de la isla. Yo creo que ahora mismo, Elena, el tema de Xiomara es vital también el de Silverio, en menor medida, digamos, el de Xiomara es como muchísimo más, es de urgencia total, pero hay otros que todavía están ahí también, que se necesitan ahora mismo. Roberto Moya dice: la problemática cubana no le ha importado a nadie. Con el desgobierno cubano todos han ganado y ganan hasta hoy. Solo el cubano de a pie es quien se ha perjudicado con la revolución. Yo no creo, Roberto Moya, yo creo que el régimen cubano ha hecho un daño en toda la región en los últimos 60 años tremendo. Ha dañado no solamente al cubano a pie, hay veces que este término de cubano a pie es un poco relativo. Yo creo que a todos los cubanos, incluso a quienes han intentado jugar dentro del régimen para montar sus supuestos negocios, tener prebendas, después han terminado siendo arrasados. El régimen devora a su propia gente una vez después que la usa, y esos casos se sobran. Ayer mismo nos enteramos que un negocio que había por acá cerca a unas cuadras que estaba teniendo cierto éxito, lo han cerrado. Lo realmente ridículo de eso es que parte de las personas que tenían que ver con ese negocio tenían un camioncito donde por el costado rezaba "Yo soy Fidel", y sin embargo o sea, haciendo ese tipo de acciones de rebajarse y plegarse completamente al sistema, vienen y le cierran el negocio. Entonces yo creo, Roberto, que no solamente el cubano a pie, de esa forma un poco difícil de definir, en ese concepto un poco difícil de definir, sino que la región y todos los cubanos están siendo dañados por este sistema. Incluso ustedes que están en el exilio, la mayoría se ven la obligación de estar mandando dinero, de estar ocupándose de su familia, de mandar medicamentos. O sea, Cuba entera tiene y está sufriendo un sistema que ya lleva 60 años de desastres, ¿no? Seguimos por acá. Silvia Méndez dice: lamentablemente, saludos Silvia, lamentablemente hay muchos intereses mezquinos que debilitan la lucha contra la dictadura. Yo creo, Silvia, que es un momento en el que tenemos que intentar, y parte de eso es la lógica de estos live que hacemos, tenemos que intentar por todos los medios de hablar con claridad, hablar con tranquilidad, o sea, que no sea el comentario sarcástico con doble sentido o intenciones, o las ofensas a nivel personales, o los ataques estos, como se dice en buen cubano, serruchando el piso por detrás. Yo creo que Silvia, para lograr una mayor efectividad, necesitamos que se den este tipo de interacciones, hablando claro, con tranquilidad, mencionar nombres y apellidos, muchas veces mencionar nombres de organizaciones, con la tranquilidad y la claridad para que todo esto encuentre otro curso, porque si no encontramos otro curso con mayor efectividad, el régimen va a primar. Y yo creo que eso es básico en este momento. Roberto
Roberto Moya dice, tristemente se ha aprendido a vivir con aquello que existe en Cuba y muchos le han sacado provecho, es parte de lo mismo. Ángel Moya dice, el régimen principal es responsable de la salud de Xiomara, ellos la llevaron a esa situación. Tu hermana dice, Gladys, Xiomara se nos muere y no veo premura en las gestiones, espero nadie tenga que aparecerse con pancartas, hay que hacer ahora. Bueno, el tema yo lo mencioné. Y Ángel Moya dice, las damas de blanco han puesto recursos propios a Xiomara y ha canalizado recursos y organizaciones del exilio para que le llegue. Bueno, yo creo que todos los recursos de las damas del grupo donde pertenece Xiomara, también tengo entendido que pertenece a UNPACO, y las organizaciones que tienen que ver con los grupos acá, todo lo que gasten o todos los recursos que inviertan son pocos, y sobre todo si no se ha logrado todavía una efectividad. Yo realmente, Moya, no sé exactamente, usted, Xiomara es parte de las damas de blanco y como decía, parte de UNPACO, ustedes saben lo que han ido moviendo, pero lo que nosotros vimos los otros días fue que Xiomara está en un lugar realmente deplorable, en unas condiciones increíbles, viviendo, no tiene ahora mismo todavía los medicamentos de la tuberculosis. Xiomara rompe a llorar y es evidente que ella está pensando que la muerte la tiene cerca. O sea, yo creo que aquí, yo no he visto tampoco una campaña, ahora mismo cuando fui allá a Estados Unidos, yo no vi una campaña en páginas de los periódicos, no vi una campaña en la televisión, no he visto una campaña en las redes sociales, incluso por parte de la fundación, que se supone que es el grupo afín con ustedes. O sea, a mí me parece, y respeto tu posición y tu visión, pero yo en lo particular estoy viendo que aquí falta demasiado para que esta mujer no vaya a morir. Yo creo que aquí lo fundamental es que no vaya a morir. Bueno, Oscar Caballero dice, ¿qué crees de la protesta en Miami? Mira, ese es un punto interesante, Oscar. Yo vi la protesta en Miami y vi de momento un grupo de personas que hace poco tiempo no se veía ese tipo de protestas, y eso me parece positivo. Sin embargo, tengo algunos elementos que quisiera comentar. Es importante que todos los públicos y que los distintos actores políticos estén tomando posición y actuando en esta dirección, pero me preocupa que ahora mismo actores políticos que deberían lograr movilizaciones de cientos o miles de personas no lo están logrando. Y para nadie de ustedes es un secreto, hace unos meses atrás yo tuve mi altercado con este señor, con Otaola, y lo repito, a mí independientemente de todos estos llamamientos, que sí me parece positivo, la denuncia que hace, que me parece positiva, supe que este señor miente cuando quiere mentir. Lo hizo no solamente en mi caso, lo hizo en el caso del arzobispo de La Habana, diciendo que era responsable de la muerte de unos jóvenes que para nada tenía que ver con eso. Y eso me preocupa el vacío de liderazgo o de convocatoria de algunos sectores dentro del exilio, que ese vacío está siendo ocupado por otros actores y que muchas veces, si bien esos actores van a estar en todos los escenarios, pero muchas veces en esa incursión hay situaciones que quizás no están enfocadas como deben estar, como esto mismo que mencionaba. Me preocupa que de momento alguien que ha podido mentir abiertamente, sin ningún tipo de sonrojo, en mi caso, y como decía, en este otro caso, y quién sabe en cuáles más. Con Gorky y Águila también un asunto. Perdón, el teléfono hizo algo. Con Gorky Águila también ocurrió algo. O sea, me preocupa que ese vacío de liderazgo esté siendo ocupado por personas que no tienen, yo diría, todas las credenciales políticas, no en su mundo bueno, en el mundo del entretenimiento de alguna forma es normal que el amarillismo sea parte de ese escenario, pero que en el plano político no tengan todas esas credenciales y sin embargo se esté impulsando por esa otra falta de liderazgo. Yo creo que es un tema a discutir, yo creo que es un tema a analizar, para nada hacerlo también desde lo que sería el amarillismo o el chisme o el llevitraer. O sea, creo que no, creo que es un tema para revisar, que está diciendo algo, nos está diciendo que en algo desde el mundo político, desde la escena política en la que me incluyo, no estamos logrando todo el impacto que deberíamos lograr. En mi caso, y lo digo sin temor ninguno,
nos hemos quejado de que no tenemos las plataformas para hacerlo, no tenemos los recursos, no tenemos los medios, porque sin temor les puedo decir que cuando nosotros estamos aquí en la calle y hablamos con los mismos personas jóvenes, viejas, de distintos estratos sociales, niveles culturales, yo no he visto absolutamente ningún tipo de problema comunicacional. Entonces, creo que ahora mismo que estamos metidos en un cuello de botella, en una situación donde hay que empujar, todos estos temas deben ser discutibles y discutirlo con esta claridad. Es por ahí lo que pienso. En otro momento iré mencionando también más, ¿no? Ángel Moya dice, bueno, los arrestos constantes contra los activistas y todo lo demás, tenemos el objetivo de desalentar y aterrorizar, pero hay que continuar, aunque a algunos les parezca rutinario y aburrido. Yo pienso que no solo eso hay que hacer otras tantas yo creo en eso, Moya, mi punto es que evidentemente el régimen trata de esa repetición convertirla en este desgaste y en ir acabando con los movimientos. Yo en lo particular creo que tenemos que, cada cual es libre de tomar su estrategia. Yo en lo particular creo que tenemos que ir buscando cómo movernos para que se puedan sumar también otros actores nuevos, porque de lo contrario el régimen va logrando esto de ir secando los grupos y acabar mostrando que ellos pueden liquidarnos sin que pase nada. A mí me parece que hay que buscar nuevas estrategias, hay que buscar los apoyos necesarios, porque como ha dicho muchas veces la oposición venezolana y ha sido aceptado, ellos solos no pueden, nosotros solos no podemos. Y en los últimos tiempos hemos estado bastante solos. Entonces yo pienso que todo esto tiene que hablarse y tiene que discutirse para lograr una real efectividad. De lo contrario, el régimen nos va a aplastar de todas y ahora mismo nos tiene en una posición bastante difícil. José Carlos Orges Prada dice, los que hemos leído Contra toda esperanza de Valladares sabemos que ese es el modus operandi de la tiranía contra opositores. Escrúpulo cero. Sí. Eso él debe estar refiriendo cuando hablamos de todos los métodos como se sí, completamente de acuerdo. Ese ha sido, o sea, en el documental Todos Marchamos está realmente descrito con toda crudeza cómo ellos han actuado. En otros libros, en el libro de Uber Matos de Cómo Llegó la Noche, en el de Valladares también, o sea, hay múltiples testimonios. Ahora mismo se está haciendo la película Plantados, sabemos que ahí van a haber testimonios muchísimos. La serie que se hizo de Leyendas en el Exilio también, esa parte se planteaba, y lo que hemos vivido nosotros, ahora en algunos casos con más intensidad, en otros casos con menos, pero sabemos que la estrategia del régimen es ir aplastando poco a poco, hacerlo de forma sistemática hasta que dobleguen al individuo. Eso de nuevo no tiene absolutamente nada, ni de nuevo ni de novedoso. O sea, todo lo contrario. Yo creo que esto que han estado usando en Venezuela son cosas que ya nosotros estamos acostumbrados a verlas, ¿no? Juan Alberto de la Nuez dice, el régimen juega con la represión al saber que en ocasiones se realiza una campaña a líderes de manera selectiva y se olvida en ocasiones de mantener la campaña por todos los presos. Completamente de acuerdo, Juan Alberto. Yo pienso que incluso el régimen trata como estrategia de disminuir la lucha, atacar mucho más a los activistas menos visibles que a quienes tenemos más liderazgo. Siempre para ello trae mayores consecuencias en el plano político encarcelar a personas que tenemos más visibilidad y más liderazgo, que irle arriba a quienes trabajan con nosotros, a los distintos activistas menos visibles. Esa ha sido lamentablemente una estrategia que en muchos casos le ha dado resultado debido al poco impacto que se logra mediático cuando ocurre este tipo de acciones contra activistas, ¿no? Yo quería decir una cosa. Por ejemplo, en el caso de los 3 activistas de los cuales no hay fotos, no hay cartelística, sí, yo lo he visto. Cuando esos activistas salgan y, por ejemplo, entren a las redes y vean que toda la parafernalia que ha habido, para bien, digamos, con José Daniel, pero ellos no se ven representados ahí, muchas de esas personas pueden caer en un estado de decir, no se nos ha nombrado, vale la pena esta lucha. Ya digo, por eso es que es un tema tremendamente espinoso y tiene que tratarse con la mayor horizontalidad posible. No, ahí hay algo, Claudio, no solamente cuando ellos salgan. La seguridad ahora mismo la seguridad debe estarle diciendo a varios de estos activistas, miren, en el caso de José Daniel se está haciendo toda esta campaña y en el caso de ustedes no se ha hecho. Y la familia, que es al final la que está también
viendo todo esto, muchas veces puede caer en esta cuenta, decir, bueno, y a mi familiar no se le menciona el nombre, no se conoce su foto, no está por todas partes. O sea, todo esto sabemos que es parte de la estrategia que usa el régimen, y hay que tener mucho cuidado. Hay que saber cómo opera el régimen, y hay que entonces hacer la contrapropaganda o la contraofensiva de lo que ellos hacen, ¿no? Se me olvidó decir la última oración de la Nuez, que dice: las damas de blanco sí realizan una campaña por los presos políticos que para mí es única. Yo pienso que todos debemos mejorar. Yo creo de la Nuez que la campaña, y evidentemente lo que han venido haciendo las damas es muy plausible, pero yo creo que aquí hay un punto de efectividad que hay que lograr también. Yo creo que, y en esa efectividad es lograr llegar a más ciudadanos, es lograr movilizar a los medios, porque yo no he visto eso en este momento. O sea, en los medios y dentro de la sociedad falta trabajo, para eso faltan recursos, y esos recursos hay que pedirlos, hay que demandarlos, hay que exigirlos. O sea, no podemos creer que en un impacto cerrado, o sea, con un impacto cerrado o actuando sobre un círculo cerrado, vamos a lograr lo que queremos lograr. Y el régimen ha mostrado que ellos son de alguna forma inmunes a cierto tipo de estrategia, que logran controlarla y al final terminan por no preocuparle mucho, mantenerlas ahí y punto. Yo creo que en ese sentido hay que refinar mucho más el trabajo, hay que tratar de buscar estrategias de más alcance, y hay que exigir lo que nos toca también, porque si callamos y no exigimos lo que nos toca, quien saca ventaja de todo este asunto es el régimen. No, y mira, por ejemplo, yo contestando la movida directo, llevamos todos los miércoles un tuitazo por los presos políticos. Las organizaciones del exilio que tienen que ver con la ayuda de las damas, no las he visto ahí. Ustedes tienen que decirles, por favor, apoyen ese tuitazo. No, se han hecho ya múltiples carteles, decenas de carteles ha hecho Claudio principalmente. Se ha usado todo ese tiempo, se ha convocado a personas, se han hecho videos, y yo no he visto un respaldo respecto a este punto. Entonces, eso realmente está muy mal, ¿no? Eso está muy mal, y esperemos que haya un cambio en ese sentido para que las cosas empiecen a fluir. Silvia Méndez dice, bueno, en el caso de Evo pensó, es mejor aquí corrió que aquí murió. Yo creo, Silvia, que no solamente esa parte. Yo creo que ellos tienen el cálculo, como decía anteriormente, de que Evo va a regresar, de que ellos van a lograr desestabilizar el gobierno de transición, y que Evo va a tener un retorno. Entonces yo creo que es por ahí por donde va la acción que ellos están realizando. Gladys le contesta a Ángel Moya, porque Ángel Moya plantea que las damas han hecho todo lo que han podido por Xiomara. A un planteamiento, ahora se me fue, no puedo leer lo de tu hermana, porque esto está dando a ver, déjame ver si yo lo puedo ver aquí. A ver si tú lo puedes ver por ahí. Lo que pasa no, es que... más arriba, entonces eso es una segunda contestación de tu hermana. Bueno, déjalo ahí porque yo no lo veo. Yo pienso honestamente que por Xiomara se puede hacer mucho más. Ese es mi criterio. Yo pienso que Xiomara no debe estar en donde está viviendo ahora mismo. Yo pienso que Xiomara desde hace mucho rato debió tener sus medicamentos, todos los medicamentos, incluyendo la tuberculosis. Yo creo que desde hace mucho rato debió haber estado tramitada la visa de Xiomara para salir del país. Respeto la visión de otras personas, pero ese es mi criterio. Y me parece, como decía hace un momento, yo acabo de regresar hace una semana, yo no vi ninguna campaña sobre el caso de Xiomara ni siquiera en las redes sociales. No lo vi en la televisión, no lo vi en los periódicos, no lo vi por ninguna parte. Entonces, Xiomara no resuelve nada con que su nombre, un día en un evento se mencione. Eso no resuelve para nada la situación de Xiomara. Yo pienso que lo que resuelve es medicamento correcto, viviendo en las condiciones necesarias, y visa ya casi en la mano para poder salir del país. Eso es lo que yo creo. Antonio, hay una cosa básica también en todo esto. Futuros potenciales activistas que se quieran sumar a la oposición ven este caso y dicen, Dios mío, si yo entro ahí y me pasa algo parecido, no voy a tener apoyo. No, pero no futuros. Los activistas que están ahora mismo. Que ya están. Vimos el caso, por ejemplo, hace un tiempo de Jacqueline, que dijo, hasta aquí llegué, Mayelín, hasta aquí llegué, no puedo más. Y eso va a seguir pasando si la gente ve que el régimen puede imponer lo que desea y definitivamente no hay consecuencias, ¿no? Entonces yo creo que todo esta situación tiene que terminar.
Aquí dice Yoyi Pérez, dice, al final es una confrontación entre los rusos con su proxy cubano, él lo llama proxy, tú le llamas de otra manera, de alguna manera parecida, que atice el izquierdismo latinoamericano y la democracia liberal occidental liderada por Estados Unidos de América. Sí, o sea, al final realmente sabemos que, Yoyi, hay varias fuerzas a nivel global que están influenciando en esto. Y los rusos, por supuesto, los chinos y todos estos intereses globales están poniendo muchísimo en todo este conflicto que hay. Eso es seguro y lo seguirán haciendo porque de hecho esa es su función a nivel global, a nivel geopolítico, ¿no? Oye, Mercedes Petion plantea que lo que hay que lograr es la salida de Xiomara hacia el exterior. Magali, si se puede, dice, es cierto, Xiomara debe mejorar, ella lo necesita, su vida está en grave peligro dentro de Cuba. Eugenia Hernández, ex dama de blanco, que sí, ahora en el exilio también dice correcto, y así es, si no logramos salvar a Xiomara, continuarán haciendo con todos los presos políticos el mismo asesinato. Seguro que sí, Eugenia, yo creo que ese ha sido, es que no es nuevo ni siquiera lo que ha pasado con Xiomara, eso ya lo hemos visto en otras ocasiones. En este caso ha sido un deterioro muy lento y progresivo. Y en ese sentido yo veo que la parte nuestra es que no hemos logrado del todo la visualización, la movilización para que ese deterioro no llegue a concluir en la muerte, ¿no? Entonces creo que lo que falta ahora en este mismo momento es lograr efectividad y resultados, ¿no? Yo en lo particular creo que no logramos mucho con decir se hizo lo que se pudo y falleció o tuvo un desenlace fatal. Yo creo que esa no debe ser una variable que estemos contemplando. Ángel Moya dice, las damas de blanco y otras personas y organizaciones están haciendo gestiones en dirección al visado. Sabemos eso, Moya, pero aquí se está hablando de la celeridad, que es lo que hay que lograr para hay que lograr que salga cuanto antes, y si el régimen es quien pone la traba, bueno, que quede por parte del régimen, pero no por nosotros. Ya Xiomara viene con esta tremenda crisis desde abril, ya son 8 meses, de hecho ya desde septiembre salió. O sea que ya vamos para 3 meses que incluso ya está en libertad, que me parece que es tiempo suficiente como para lograr este final. Ojalá que muy pronto ya esté esa visa, pero yo creo que es necesario. Y lo que sí no encuentro explicación ninguna es que no tenga el tratamiento para la tuberculosis, porque independientemente que el tema de la visa quizás puede demorarse un poco más, un poco menos, pero los medicamentos necesarios sí urgen, y lo otro que urge es que esté viviendo en otras condiciones. O sea, créanme que ese lugar donde ella está viviendo para nada tiene ninguna condición para un paciente que está en las condiciones que está, en el estado que está Xiomara. Mercedes Petion dice, eso lo sabemos y hay que derrocar al régimen mientras los trancados, los ultrajados, porque Xiomara nos necesita. Sí, pues discúlpenme, me estoy saltando cosas, pues no logro ir a los comentarios de arriba, esto pasa a veces. Sí, el internet acá... Sí, porque hay una discusión entre Ángel Moya, Walfrido, sobre hasta dónde la responsabilidad de las damas, eso, y tú y yo iremos contestando también luego, ¿no? Sí. Porque ahora no puedo llegar allá. Mercedes Perdión dice, hubo una protesta magnífica y estuvimos ahí y ni una palabra de Xiomara. Debe estarse refiriendo a lo que ocurrió en Miami. Es algo de lo que yo me refería, Mercedes, con el tema de la falta de un liderazgo político y de llenar un espacio, porque también hay algo muy claro que tenemos que entender. La persona que tiene más visibilidad en todo este asunto de la convocatoria a la protesta, que es Otaola, es un hombre que se mueve principalmente en el mundo de la farándula. Ese es su mundo, y en ese mundo también tiene un público, aunque el público se ha ido nutriendo también de otros sectores. Pero en ese público, y principalmente él iba a protestar al tema de Jaila. Y yo lo entiendo, o sea, eso está bien, esa protesta es muy válida, ese rechazo es muy válido, y de alguna forma se logra un resultado, que es que no pueda realizar el concierto. Ya van 2 conciertos que le cancelan, en eso es positivo. Pero en el tema político, en el plano político, se supone que tienen que haber manifestaciones por los presos políticos, que tienen que haber manifestaciones por Xiomara. Y que sea precisamente enfocada no en el tema de la cancelación de un concierto, y no en el tema de lo llamado intercambio cultural, sino enfocado en el tema de los presos políticos, de la libertad de Cuba, o sea, en este tema, y eso le corresponde a actores políticos. Y en ese sentido, en esas manifestaciones, la foto, el cartel de muchísimos presos, la demanda por la libertad de esos muchísimos presos, sí debería ser el sujeto principal.
Y entonces, en ese sentido es donde me parece que hay cosas que no estamos, en las que no estamos funcionando y tenemos que funcionar mucho mejor. Esa es mi visión en este punto que estabas tocando, Mercedes. No, ahora mismo ya estoy hasta abajo, porque como no puedo llegar a... Bueno, ya vamos ya con bastante tiempo. Bueno, 1 hora y cuarto. Por acá... Bueno, es que lo que pasa es que el teléfono de Claudio también está dando un poco de problema en mover los comentarios y este acá nos queda un poco lejos, así que... Pero yo creo que quizás voy dejando por acá. Le pediría a todos, por favor, compartan esta emisión, este live. Todos los comentarios los vamos a anotar. Me parece que hay bastantes comentarios por lo que ha estado viendo Claudio. Ray Luna dice, ante esta ola represiva que se está desatando, ¿están preparados para un posible arresto? ¿Qué debemos hacer si Dios no lo quiera sucede? Ray, uno nunca está completamente preparado para un posible arresto y como se dice, que te saquen de circulación. Pero pienso que toda la visibilidad que se dé hacia la oposición interna, toda la preponderancia que se le dé a los actores que están acá adentro y que pueden ser arrestados o apresados en cualquier momento, es poca. Y esa ha sido la queja y lo que he estado manifestando en este propio live de hoy. Cuando decía que se ha pedido que los reyes de España se reunieran con la oposición, también dije que varios de los actores que han pedido que esos reyes se reunieran con otros no han apoyado a la oposición como deben de hacerlo. Entonces creo que todo esto tiene que ser sujeto a la revisión, al debate, a la discusión, para que logremos el resultado que necesitamos, ¿no? Porque, como tú bien dices, aquí puede pasar cualquier cosa en cualquier momento y ellos no solamente se infiere, ellos lo dejan muy claro. Sandro Guerra García dice, se piensa que la dictadura cubana es pobre, pero realmente son los capos de todo el negocio del continente. No, sin duda, Sandro, ahorita lo decíamos, todo este negocio no es nada nuevo. No es nada nuevo. Ahorita en una respuesta a Yoyi Pérez se lo decía, ¿no? Todos estos mecanismos de buscar recursos lo ha usado el régimen cubano por décadas completas. Entonces yo creo que vamos dejando por ahí ya. Sí. Sí, ya llevamos 1 hora ahí. Bueno, les agradecemos, ha sido yo creo que interesante. Por favor, otras preguntas, otros comentarios nos los dejan acá. Los vamos a leer y en el próximo live que hagamos vamos a ver cómo la contestamos y seguimos en varios de estos temas que son cruciales, que tienen una importancia vital. Y por supuesto vamos a seguir qué pasa con Venezuela hoy, cuál es la respuesta del castrochavismo, qué ocurre con la represión, cuál es la respuesta de la oposición. Y bueno, nos vemos en un próximo live. Buen fin de semana. Ha sido, gracias a Dios, la conexión ha funcionado. Todo lo que no pudimos contestar lo iremos contestando. Luego. Entonces, gracias y nos vemos en un próximo live. Chao.